No, ¿para qué no? ¿Para qué viniste al mundo? ¿Para qué viniste al mundo? Muy bien. Entonces recuerde que nos centramos en el verso de Juan 38, habiendo leído los anteriores, ¿cierto? Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de él que me envió. Muy bien. Usted y yo, según Rick Warren, en el libro de Vida con propósito, un bestseller, escribió un mensaje en una frase sencilla que dice lo siguiente: usted nació por su propósito y para su propósito. Escucha bien, usted nació, voy a colocarlo en términos más cercanos, más, más cordiales, más amorosos, no como tan distanciados, ¿cierto? Tú naciste por su propósito y para su propósito. Bien, existen engaños que evitan que usted y yo como seres humanos conozcamos de nuestro propósito. Y hay algo particular acá, mi querido, que esos engaños que pretenden que usted y yo no conozcamos nuestro propósito, pues entonces lo que buscan es retrasar o aminorar o menguar o destruir o desviar el camino del creyente. Y por ende, pues lo que en esencia está buscando estos engaños es que se abandone el camino o, en particular, que no se consiga. Vamos a ver unos ejemplos ahora en el desarrollo de la enseñanza y nos vamos a percatar de esto. Porque el ser humano, además de necesitar aceptación, afirmación e identidad, necesita también saber y tener un fin. Un fin para qué estoy en este tiempo, por qué estoy en este tiempo y con quiénes estoy a mi alrededor o por qué razón estoy con los que están a mi alrededor. Porque alguno podría decir, yo por qué no estoy viviendo en Inglaterra, yo por qué no vivo en Jamaica, yo por qué no vivo en las Islas Fiji. Otro podría decir, vea, yo por qué no vivo en la finca de fulano de tal, que es una casa espectacular. ¿Por qué? Porque tú y yo nacimos por su propósito y para su propósito. Quiero que digas conmigo así: yo he nacido por el propósito de Dios y para su propósito. Muy bien, entonces Dios lógicamente nos ha colocado en un medio, un grupo de personas, un determinado sector, un determinado lugar, y por eso los abogados están en ese ámbito, los médicos en otro ámbito, las amas de casa en ese ámbito, las personas que trabajan en servicios generales, los que hacen mantenimiento, los mecánicos, todos, cada uno estamos en un ámbito especial. Y Dios tiene un plan para cada uno, y ese plan lo que busca es que usted y yo estemos satisfechos como personas de manera plena, es decir, que donde nos encontremos estemos totalmente satisfechos y fuera de eso tengamos y encontremos plenitud. Por eso viene la incertidumbre y por eso viene la angustia y la agonía de que cuando hacemos alguna cosa y no funciona, entonces nos sentimos frustrados, ¿ok? Entre otras cosas, también porque nos colocamos unas metas y tenemos unos anhelos muy grandes y si no se dan, entonces nos frustramos. Pero ojo, recuerde que los anhelos dependen de otra persona, dependen de Dios, dependen de esas decisiones de esas personas y dependen de la voluntad del Padre. Pero la meta depende solo y exclusivamente del individuo. Ok, entonces como Dios tiene un plan para cada uno que satisface, ese plan satisface plenamente a la persona, entonces llegan los engaños y los engaños nos distancian, o los engaños distancian al hombre de conocer el plan de Dios y además lo distancian de llevarlo a que rompa toda comunicación con el Padre, porque si no hay comunicación con Dios, pues sencillamente el hombre nunca va a conocer su propósito o se va a desviar de su propósito. ¿Ok? Hay una ilustración de un acorazado norteamericano que se acerca a un lugar y va navegando. Este acorazado lleva armas potentísimas, lleva hombres expertos, no solamente lleva expertos navegantes, sino soldados con especialidades dadas y lleva una cantidad de equipamiento muy especial. Pero de pronto observa una luz en el horizonte. Y entonces dice, somos el acorazado del USA, por favor, retírese de nuestro camino. Y entonces la otra luz le contesta, usted debe desviar su curso tantos y tantos grados a babor.
Y le dice otra vez el acorazado, usted no sabe que nosotros somos el acorazado, tal cosa y tal cosa y tal cosa, y que podemos destruirlo en tal cosa y tal cosa. Así es que, por favor, desvíese de nuestra ruta. Y le contesta al otro, desvíese tantos grados a favor, porque yo soy un faro. Soy el que administra el faro y usted viene directo a colisión. ¿Para qué se diseña un acorazado? Pues es una nave de combate. ¿Pero para qué es el faro? Para evitar que las naves, los navíos en el mar, lleguen a encallar. Y entonces, mi querido, cuando se rompe la comunicación o cuando la comunicación tiene una fricción, sencillamente no encuentra la ruta precisa para que pueda conocerse el propósito real. Una vez el barco reconoce que es el faro, entonces lógicamente desvía tantos grados a babor y se salva de una colisión. Entonces usted y yo somos escogidos por el Señor para gobernar y poner bajo nuestro dominio esta tierra. Eso fue lo que dijo el Señor a Adán y a Eva. Sojuzguen la tierra, domínenla. ¿Qué más dice el Señor? Bueno, el Señor dice que nos multipliquemos y que demos fruto, ¿cierto? Sin embargo, entonces, el dominio fue arrebatado en el Edén, ¿cierto? Y por esa razón usted y yo debemos realizar la búsqueda del propósito de Dios para que por medio de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo podamos encontrar fácilmente y comprender el propósito de Jesús, que realmente está dado en qué? En buscar a los perdidos. Entonces veamos el ejemplo de Jesús para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál? El de buscar a los perdidos, ¿cierto? Y de cómo evitar el engaño. Si usted y yo leemos 6:38 de Juan, el propósito del Señor es que Él bajó del cielo, no para hacer su voluntad, sino para cumplir con la voluntad de Dios Padre. Muy bien, primer punto, Jesús conocía claramente su propósito. Jesús conocía claramente su propósito. Allí vamos a ver unos tópicos y quiero que la apuntes allí porque el primero está en Mateo 1:21 y como Jesús conocía de su propósito, el propósito de Jesús estaba dado en ¿qué? En que Él vino a salvar a su pueblo. Diga conmigo, yo soy pueblo del Señor. Muy bien, Mateo 1:21. Escucha lo que dice aquí. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque Él, escuche bien, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién salva al pueblo, a su pueblo, de sus pecados? No dice de algunos, dice sus pecados, es decir, cubre la totalidad. Bueno, no queda nada por fuera. Algunos dicen que es que la sangre del Señor Jesús alcanzó solamente para estos y otros pecados. Para todos los pecados, mi querido. Absolutamente todos los pecados quedan cubiertos. Una infidelidad, una comunión con el reino de las tinieblas, un soborno, un chanchullo, un robo, un fraude, una mentira chiquita, grande, mediana. Todo es pecado. Pero el Señor dice que Él viene a su pueblo al perdón de sus pecados. ¿Cuántos de los que están contigo, cuántas de las personas que te conocen, que son cercanas a ti, ya entraron a formar parte del pueblo de Dios? ¿O solo tú eres el que forma parte del pueblo de Dios? Recuerda que para ser pueblo de Dios tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Recuerda eso. Ten anotado esto allí porque al final vamos a ver algo crucial del propósito del Señor Jesús. Recuerda, Él vino a salvar a su pueblo. Entonces, ¿cuántos de los tuyos ya entran a formar parte del pueblo de Dios? Porque hay un tremendo engaño por el cual pasa el ser humano en la búsqueda de su propósito. Y frente al propósito de Jesús vino a salvar a su pueblo, entonces yo para qué estoy en este mundo si Jesús fue el que vino. Pues tú estás allí para ser ese medio de que esa gente que está cerca de ti conozca al Salvador del mundo, conozca al que puede salvarlo de sus pecados. Y entonces, ¿qué se presenta? Pues se presenta el engaño de la ignorancia. Hay mucha gente que ignora y hay muchas personas que dicen, no, es que el que salva es la iglesia, el que salva es el pastor tal, el curita tal, el que salva es rezar tantos mil Jesús, el que salva es que usted se cubra con el manto, el que salva es que usted se monte el agua, tal cosa. Es la ignorancia. Ni idea para qué vine. ¿Y yo para qué voy a leer eso? ¿Yo por qué tengo que congregarme? ¿Yo por qué tengo que escuchar la palabra? Esa gente es muy religiosa. Escuchan el miércoles, escuchan entre semana, dependiendo si son mujeres o son hombres o si son jóvenes, si son casados, si son solteros. Eso la pasan escuchando todo el tiempo. ¿Y tú qué escuchas? Porque tú estás siendo un ignorante si te la pasas escuchando o solo noticias o solo cuentos. Debes escuchar a aquel que vino a salvar. Bueno,
¿Y yo para qué sirvo? Pues tú sirves para que los que no son pueblo del Señor se hagan pueblo del Señor. Porque la falta de conocimiento en muchos es total. Y es rápidamente esas personas son rápidamente engañados porque están yendo tras otras cosas que son aparentemente buenas y que son muy honorables, pero que son contrarias al propósito de Dios. Porque es que mucha gente dice, no, es que mientras ustedes están allá, yo hago estas cosas. Sí, pero es que hay que orar, hay que adorar al Señor y también hay que obrar. Es el equilibrio del cristianismo. ¿Qué más? El Señor Jesús conocía claramente su propósito. Él vino a salvar a su pueblo y Él vino también a llamar a los pecadores. Él vino a llamar a los pecadores. Mateo 9:13. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Cómo sabe una persona que es pecadora? Bueno, primero, una acción muy rápida es que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y rápidamente el Padre que está en el cielo nos sella con el Espíritu Santo la promesa y el Espíritu Santo nos revela lo que es pecado. Porque para el mundo es locura lo que usted y yo consideramos y lo que usted y yo creemos. Por ejemplo, alguna persona dice, pero yo emborracharme, ¿qué problemas? Estoy disfrutando de la vida. Para eso trabajo, para darme gusto. Otros dicen, es que yo estreno pinta, yo estreno ropa cada semana, cada 2, 3 días me pongo un vestido nuevo y unos zapatos nuevos. Y así hay muchas mujeres que se la pasan comprando prendas y no está mal, pero dejan de hacer otras cosas con las cuales deberían estar cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo una persona sabe que es pecadora o cómo sabe una persona que ha cometido un pecado? Bueno, cuando se enfrenta y se confronta con la verdad, con la única verdad, con la única verdad. Carl Sagan dijo que los científicos y los zoólogos tendrían que sentarse a dialogar, porque cada vez que un científico asciende a lo alto de una montaña se encuentra con una persona arriba que cree en Dios meditando acerca de la creación. Interesante, ¿cierto? En otras ocasiones, en otros días o algún otro día vamos a hablar acerca de lo que decía Carl Sagan y lo que dice este físico inglés que ya falleció, Stephen Hopkins, en donde nosotros en un momento determinado llegamos a considerar que son personas que no tenían una creencia en un Dios verdadero. Pero hay algo sencillo. Si todo ha sido compuesto y organizado de tal manera, con tal exactitud, detrás de ello debe haber alguien que conoce bien los mecanismos. Entonces, mi querido, Jesús vino a llamar a los pecadores. ¿Y cómo saben los pecadores que son pecadores? Bueno, pues porque si tú enseñas, pero también si tú cambias tu estilo de vida y enseñas sobre lo que es el pecado. Entonces Jesús, por ejemplo, se encuentra con Zaqueo y Zaqueo le dice, voy a devolverle a todo aquel que le robé, voy a devolverle tanto por ciento. Y si le quité, le voy a dar tanto más. ¿Sabes qué está haciendo Zaqueo? Zaqueo está diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo robé, pero ya no voy a robar más. El Señor dice que aquel que antes robaba, dice que ya no robe más, sino que trabaje con sus manos. Bien. Bueno, ¿tú cómo llamas lo que hacen los que están cercanos tuyos? ¿Lo llamas? ¿Son pecadillos? ¿Son cosas? Sí, cometiste un error, otras cosas. No, tienes que llamarlo por su nombre. Mira, ¿sabes qué? Tú no eres mentiroso, pero dijiste una mentira. ¿Sabes qué? Si trajiste dinero y ese dinero es producto de un soborno o producto de un acto de corrupción, debes devolverlo. Porque tú tienes que ser capaz de enfrentar a cada persona y decirle, no enfrentar a golpes, no, para nada, sino tienes capaz de decirle, mira, ¿sabes qué? Eso está en contra. ¿Quieres demostrarlo? Ve a un código, ve a la ley que dice la ley acerca de ello. Ah, pero es que todo el mundo lo hace. Que todo el mundo lo haga no significa que sea legal. ¿Ok? Los tuyos están yendo hacia la muerte, caminan por el pecado y no tienes problema en que permanecen en el pecado. Por ejemplo, algunos hermanos o algunas madres o algunos padres le dicen, voy a darle píldoras anticonceptivas a mis hijos, voy a darles preservativos a mis hijos para que aquí no me lleguen con una barriga, para que no lleguen con un embarazo. Pero ¿por qué no más bien les dices, hey, ¿sabes qué? Tener relaciones sexuales antes de tiempo y fuera del matrimonio te conducen a que tu química cerebral cambie? Esa es la verdad. No, pero es que usted es muy santurrón cuando está llamando que tener relaciones sexuales es pecado. Pues es que está dañando tu cuerpo, porque el deleite sexual se halla dentro del matrimonio y allí hay purificación. ¿Cómo así que purificación? Pues que cuando tenemos relaciones sexuales solamente con una persona dentro del matrimonio,
pues no va a haber algo que dañe el cuerpo. Pero si se hace antes del matrimonio y fuera del matrimonio, pues no solamente hay fornicación y hay adulterio en los dos casos respectivos, sino que llegan enfermedades de transmisión sexual, llegan problemas de celos, de rabia, de enojos, de contiendas. ¿Ok? ¿Estás llamando las cosas como son o las acomodas para que los tuyos no se sientan mal? ¿Qué enseñas a los demás con tu silencio y con tu permisividad? ¿Acaso no pones límites? Porque cuando tú pones un límite, el otro advierte que hay un error. Mira, en estos días en los cuales todos hemos estado tratando de salir a la calle y nos dicen no puedes salir si no tienes el número último de tu número de cédula, no puedes salir porque te corresponde solamente tal día. Cuando se encuentra con una autoridad, así sea el vigilante de un centro comercial, no estoy haciendo una acción de peyorativa ni de mejorando la calidad del trabajo de ninguna persona, no, para nada. Eso es lo que esa persona en ese momento está representando a la autoridad. Y entonces, ¿qué pasa? Déjame entrar, mira, aquí tienes este billetico y estás tratando de sobornar al portero, al vigilante de un centro comercial para que tú puedas acceder allí y tú lo sabes, pues entonces estás infraccionando, estás cometiendo un pecado y estás facilitando la infracción. Ahora, no eres tú, es tu cónyuge, es tu hijo, es una persona cercana. Y sabes que el otro dice, yo le doy plata al vigilante del centro comercial para que me deje entrar. Tú le puedes decir, sabes que lo que estás haciendo está mal, es una infracción de la ley, es una infracción que nos puede dañar a todos. Pero ¿y tú te callas? Ahora, si la persona dice, es que yo voy porque necesito esto y esto, y tú puedes decir, no, no estoy de acuerdo contigo y no te autorizo a salir. ¿Sabes que estás poniendo un límite? Quiero que miremos unas ilustraciones, además de estas las que hemos hablado, porque algunas personas pretendiendo alcanzar a los pecadores y pretendiendo ir a salvar al pueblo o hacer a más personas, pueblo del Señor, entonces lo que hacen es que abandonan a su casa, abandonan su reino privado. Y nosotros en la iglesia enseñamos lo siguiente: tú primero tienes que predicar en tu casa, porque el ministro, la persona que ha sido llamada para enseñar y para servir en tu casa, eres tú. Porque la iglesia lleva el mensaje, pero en tu casa tú llevas la práctica. Que te equivocas, que tienes una equivocación con alguna situación puntual, que tienes una pelea, un disgusto. Ok, pues entonces esfuérzate para que cambies y para que reduzcas esa acción. Porque todos estamos llamados a eso. Pero hay una situación puntual. La gente dice, no, es que a mí el Señor me mandó a llevar el evangelio a las naciones, pero la nación suya la deja abandonada. Otros sencillamente se casan porque sí. Otros se casan porque se quieren llevar la mejor chica o el mejor chico del pueblo o la mejor chica o el mejor chico de la universidad para después mostrarlo como si fuera un triunfo. Otros sencillamente se casan porque no, es que mi papá y mi mamá me dijeron que se casara y mis abuelos, entonces, o me casé por no estar solo. O como alguna vez escuché a una pareja que me dice, es que yo me casé porque me hace reír. Bueno, otros sencillamente dicen, no, es que pues yo quiero formar un hogar, pero el hogar a mi manera, ¿no? O sea, no como dice todo el mundo que se hace. Entonces no constituyen un reino privado y tampoco quieren trascender a través de sus hijos, pero tampoco se encargan de criar a los suyos, de enseñar a sus hijos y de enseñarles el modelo de ser hogar. Otros prefieren llevar la fiesta en paz y decir, no digo nada, paso por alto las ofensas y los pecados de esos y los dejo que hagan y hagan y hagan, ¿cierto? Si eso no pasa nada, algún día cambiarán. Tú tienes que poner límite allí. Bueno, porque muchas personas enseñan a los otros o les enseñan de una forma tal que hacen que los otros reconozcan que lo que han hecho es un pecado. No solamente contra Dios, sino que están atentando contra los suyos. Como por ejemplo, una persona que está embriagada y su esposa no le dice nada acerca de su embriaguez, pero se sube al carro con él. Entonces, no, si sabes que si tú vas ebrio, no vas a conducir el vehículo y yo no me voy contigo. Quiten las llaves, póngase en la línea. ¿Qué más vino a hacer el Señor? ¿Cuál es el otro propósito que conocía claramente el Señor, además de que vino a salvar a su pueblo, además de que vino a llamar a los pecadores? Bueno, Jesús vino a cumplir con la voluntad de Dios Padre. 6:38-40. Vamos a seguir donde estamos, en el verso 38, y ya leímos la primera porción de ese texto. Ahora vamos a leer la última parte. Dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad.
Siguiente, verso 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Fíjate que cuando nosotros estemos en el tiempo de los tiempos finales, nosotros seremos levantados por el Señor y seremos transformados en nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Él fue el primero que resucitó. Nosotros entonces resucitaremos en el día en el cual sea el momento indicado. Verso número 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo, y aquí estamos afirmando por qué razón, que no se necesita ni un mediador, no se necesita mediadores ni intermediarios, ni hacer obras, ni hacer letanías, ni hacer cosas extrañas, ni pagar promesas, ni pagar esas cosas, sino, escuche lo que dice aquí, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna y lo resucitaré en el día final. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús conocía su propósito y Jesús conocía que dentro del propósito que él estaba viniendo a cumplir era venir a cumplir la voluntad del Padre, no la suya. Que venía a llamar a los pecadores y que venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Tremendo, ¿no? Entonces aquí viene una pregunta. ¿Te has encargado tú de enseñar a los tuyos acerca de la salvación y el perdón de pecados? ¿Te has encargado de enseñar a los tuyos que es por medio de Jesús y no por medio de un nombre de una iglesia, no por un establecimiento o por otro intermediario como San Judas, San Marcos, San no sé qué cosa, San Ciscuando, o la Virgen de la Macarena o la Virgen de... La palabra dice que es, ojo lo que dice, pues la voluntad de Dios, de mi Padre, es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna. Y Él lo resucita. Luego, para usted y yo tener vida eterna y ser resucitados, tenemos que tener perdón de pecados. Y Jesús vino a su pueblo al perdón de los pecados. Él no mandó a María para el perdón de los pecados. Él no mandó a que usted pague largas letanías y rezos y responsos, ni que se ponga un manto, ni que se unte de agua, ni que haga sacrificios. Él simplemente dijo, si tú crees, serás salvo. No más. ¿Estás enseñando eso a los tuyos? ¿Saben los tuyos que es por medio de creer en Jesús y en su obra que dejó en esa cruz vacía que se recibe el perdón de todos los pecados? ¿O es que te has dejado engañar, te dejaste ganar espacio por la apatía? Esa apatía, como dice, eso no es asunto mío, a mí nadie me llamaba ya. O esa apatía que dice básicamente, ya sea con los tuyos o con los que están a tu alrededor, y que tú te la pasas argumentando acerca de que eso no es de tu incumbencia. Ellos sabrán. Y cuando la gente muere, entonces, por favor, oremos para que su alma llegue al cielo. La salvación se recibe y se gana aquí en la tierra por medio de Jesucristo nuestro Señor. Creer en Él. Los que vean a su Hijo y crean en Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el otro propósito del Señor Jesús? Porque Jesús, recuerden, Jesús tenía su propósito claro. Él conocía claramente su propósito. Salvar al pueblo, a salvar a su pueblo de los pecados. Vino a llamar a los pecadores, perdón. ¿A qué más? A cumplir la voluntad de Dios Padre. Y por último, aquí en este punto, vino para servir. Jesús vino para servir. Marcos 10:45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. De nuevo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que se le sirva, para que le sirvan, perdón, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Cuando la persona va atrás de un santo, cuando la persona va atrás de un establecimiento para conseguir salvación y perdón, sencillamente está gastando sus energías. Pero cuando la persona va en procura de servir al Señor en un lugar determinado, en el lugar en donde Dios lo coloca para que ejerza el servicio y para que reconozca sus dones y talentos, entonces lo que está haciendo el Señor allí y lo que está haciendo esta persona es que está mostrando su fe por medio de las obras. Mucha gente hace muchas obras. Y la idea no es que usted y yo, como dice Santiago, muéstrame tus obras y yo te mostraré las obras que hago por medio de mi fe. Es decir, como yo creo en esto, estas son las obras que yo hago. Porque es que muchas personas dicen, le regalo tal terreno para que yo me perdone los pecados.
Tú no tienes que regalar ningún terreno para que Dios te perdone los pecados. Lo que pasa es que si tú crees en el Señor y si tú voluntariamente cedes un terreno para que allí se desarrolle una obra del Señor, no solamente una iglesia, sino, por ejemplo, un ancianato, un hogar de niños, por ejemplo, un centro de ciencia y conocimiento para que los chicos vayan y conozcan allí, lo que sea. Entonces, ¿sabes qué? Tu fe está demostrando que tú crees en un Señor que salva y perdona. ¿Ok? Entonces la pregunta aquí es, ¿sirves o no sirves? Servir porque los tuyos te necesitan. Y a pesar de que los tuyos te necesitan tanto, los tuyos no han llegado a la iglesia, los tuyos no han llegado, perdón, no han llegado a Cristo. Porque eso significa que fuiste engañado o engañada. Porque muchas personas abandonan el servicio por ir a rescatar los suyos. ¿Y sabes qué están haciendo? No le están poniendo un límite a los suyos, sino que los suyos le pusieron el límite y se acomodan los límites del otro. ¿A quién o a quién sirves? ¿A quién o a quiénes sirves? ¿Sirves a Dios o sirves a las riquezas? ¿Sirves a Dios o sirves a la vanagloria? ¿O te dejaste engañar? ¿Te llegó la pereza y dijiste sencillamente con locha, yo no voy a meterme en discusiones que no me han llamado? No, yo no me voy a meter en líos ni me voy a poner a servir. Y si yo sirvo, sirvo a mi manera. Estás dejando de lado el liderar el más grande propósito, el más grande proyecto que Dios te ha entregado simplemente por pereza. O simplemente afirmas que como todos se van y te van a hacer quedar mal, entonces mejor tú no sirves. Bueno, el Señor Jesús vino porque sabía y reconocía su propósito. Y Él vino a revelar la verdad. Juan 10:10. El ladrón, el propósito del ladrón es robar. Escucha aquí bien. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Escucha otra vez. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Algunas personas piensan que la abundancia de la vida está en tener riquezas y bienes materiales. Se necesitan, sí, pero no dependemos de ellas. Bueno, ¿sabes? El propósito que Dios tiene es para que tú y yo tengamos esa vida plena. Plena es que no nos falta nada. Y abundante es porque la tenemos no solamente de este tiempo físico, sino hasta por siempre en la eternidad. O sea, tu vida y la mía no van a cesar. ¿Por qué? Porque el Señor vino a que tú y yo conozcamos la verdad. Hay una situación puntual, mi querido. La gente dice, es que yo quiero que tú conozcas mi verdad. Entonces, por ejemplo, vamos a decir algo así, y hablemoslo francamente. El que se emborracha, dice, o el que consume licor, dice, es que el alcohol no es una droga. Bueno, vamos a mirar qué dice la verdad. ¿Cuál es la verdad? No solamente la Biblia, sino que dicen los científicos acerca del consumo en exceso de alcohol. ¿Qué dice la comunidad LGTBI? Es que yo lo siento y me siento de esta forma por tal razón, entonces yo soy así. Pero ¿qué dice su fisiología y su anatomía? Que si deja de tomar hormonas, que si deja de reconstruir su cuerpo sencillamente a punta de cirugías, su cuerpo le da a indicar finalmente de qué sexo es y en qué sexo nació y para cuál propósito fue concebido. ¿Sabes? Cuando a una persona se le hace un estudio de ADN, el ADN demuestra si sus cromosomas son o XY o XX. Entonces, o es mujer o es hombre. No, pero es que eso está en mi pensamiento. Es como yo me siento, ok. Entonces, la verdad le está diciendo, según su verdad, es que como se sienta es lo correcto. Entonces, cuando deje de sentirse, ¿cuál será su verdad? Entonces, la invitación, ¿cuál es? Caminemos juntos y vamos juntos a buscar la verdad. Y la verdad es que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Aquel que dice es que las píldoras o la droga me permite tener y gozar un bienestar, me hace sentir bien. Y si no las tomo, entonces si entro en decaimiento, en pesadez, en desolación y en angustia. ¿Ok? Pero es que la alegría fluye desde dentro hacia afuera. El dominio propio va de adentro hacia afuera. La humildad va de adentro hacia afuera.
Tú y yo no nos podemos tomar una pastilla para tener dominio propio, porque ¿sabes qué? Pasa el efecto y ¿qué pasa? Pues vuelves a quedar sin alegría. Entonces, ¿qué estás revelando de verdad a los tuyos? ¿Cuál verdad revelas? ¿Los confronta frente a la verdad? Documéntate para eso, lee para eso. ¿O estás atragantado con el rencor? ¿Estás atragantado con el resentimiento por el pecado que te causan y el daño que te causan por sus pecados? Y has entonces decidido quedarte inerme a ver tu paso por la vida y el paso de la vida sobre los tuyos, que se destruyan ellos. ¿Te quedaste en el pasado? ¿Te quedaste encerrado en la amargura? ¿O más bien los estás invitando o los vas a invitar a partir de ese momento a que juntos conozcan la verdad en su amplitud y su plenitud? ¿Sabes? Hace unos días atrás escuché a un científico que dijo que el universo tenía una medición total, es decir, como una anchura de 9.000 millones de años luz, algo así. Es decir, le puso un área. Fue capaz de establecer el perímetro del universo. Bueno, yo lo único que conozco frente a eso es que el Señor dice en su palabra que Él extiende las estrellas como un manto. Y dice que las estrellas y las estrellas tienden hacia el rojo, hacia su extinción. Bueno, que Él le colocó el nombre a las estrellas. Entonces, mi querido, si el Señor lo está revelando en su palabra, digamos, hay una inmensidad en el universo. ¿Será que se necesita conocer la totalidad de la extensión del universo, que a veces no nos cae la cifra en la cabeza para decir que Dios lo creó? Simplemente tomamos la decisión de creer. Porque cuando mi mente duda, le pregunto a mi corazón. Y si mi corazón tiene la firmeza de que lo que dice Dios es verdad, entonces yo creo. Y eso se llama fe. Y entonces esa fe que está en mi corazón, lo que hace es que quita la duda de mi mente. Entonces, lo dice Dios, lo creo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no miente. Por eso ustedes tenemos que llevar a la gente a la verdad. ¿Saben algo, mis queridos? Hagamos un rápido recorderis acerca de esa acción que el Señor Jesús tenía claro. Jesús conocía claramente su propósito. Vino a salvar a su pueblo. ¿Qué más? Vino a llamar a los pecadores. ¿Qué más? Vino a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué más? Bueno, vino para servir. ¿Y qué más? Vino para revelar la verdad. Miremos unos ejemplos rápidos de algunos que fueron seguidores de Jesús y que la tenían clara. Hijos de Dios que la tenían clara y que estos sencillamente no son de los que cocinan morcillas o cuecen morcillas para después llevárselas al diablo, o de los que utilizan ciertos medios para alcanzar un fin. Es que como este fin es santo, entonces no me importa que este medio sea truculento. No, 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 no. Si una autoridad miente para tener una salvaguardia, está dañando a los que están bajo su cobertura. Si una persona que es creyente hace un torcido, una mentira, engaña para sostener algo, ¿sabes qué? Este resultado deja de ser santo, porque a Dios usted y yo no lo podemos meter dentro del pecado para que sencillamente se cumpla. ¿No? Dios cumplió su propósito a través de su Hijo sin cometer ningún pecado. Entonces miremos el ejemplo. El caso de Juan el Bautista en Juan 1:36 dice, al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Estos eran verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos hijos del Señor, que en realidad no acomodaron la palabra, sino dijeron la verdad y revelaron la verdad. El caso de Pablo, en primera carta a Corintios 1:30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Segundo punto. Bien, ¿para qué viniste al mundo? Perdón, ¿para qué? ¿Para qué viniste al mundo? Bueno, en la primera carta del apóstol Pablo, la primera carta de los Corintios,
En el capítulo 11, verso número 1 dice, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo, ¿cierto? Les he dado unos ejemplos claros de que Jesús tenía claro su propósito. Vino a los pecadores, a llamar a los pecadores, vino a salvar a su pueblo, ¿cierto? Vino a decir, a revelar la verdad, ¿ok? Entonces, ¿cómo usted y yo identificamos el propósito y saber para qué vinimos al mundo? Bueno, ya tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Ya sabemos cómo y de qué manera entonces hacer más a su pueblo, hacer crecer más a su pueblo el Señor, hacer que más personas lleguen al pueblo, hacer que más pecadores reconozcan su pecado, hacer que aquellas personas, conducir a aquellas personas que son pecadores o que están cometiendo un pecado y que usted y yo lo conocemos, poderlos llevar allá, a servir también nosotros. ¿Cómo más? A revelar la verdad. Bueno, entonces usted y yo identificamos el propósito y sabemos para qué estamos en el mundo cuando nosotros recordamos que Dios tiene un plan contigo y conmigo. Y ahí es donde Satanás viene y escucha y ataca, y donde Satanás viene y hace mella. Y no crea que nos ha sido fácil a nosotros como iglesia o como institución desarrollar un mensaje de la palabra, en nuestro caso en una ciudad en donde se vive mucho a través de la costumbre, en donde se vive es que yo conocí en esa iglesia y bueno, allá hay unas cosas como que, ay, no, allá voy. O como en aquella iglesia mi papá y mi mamá, pues entonces allá voy yo. O como en aquella iglesia me enseñaron de que no importa, sino que se puede hacer así. Pero yo entiendo que el Señor me está hablando y me está revelando la verdad a través de este mensaje, pero me quedo allá por la costumbre. Pues entonces recuerde usted, mi querido amigo o amiga, que Dios tiene un plan contigo. Y si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que tú te vincules de una vez y para siempre a seguir el verdadero propósito de tu vida. Bueno, algunos solo viven por la inmoralidad. Algunos dicen, pero es que así se hace siempre. Algunos dicen, es que yo vine a este mundo para repetir la historia de mi papá y de mi abuelo. Otros sencillamente viven para la competencia y otros para la avaricia o para el trabajo exclusivo. Vivir en procura del trabajo. ¿Sabes qué? Como tú conozcas, cuando tú reconozcas que Dios tiene un plan contigo, esos pensamientos van a caer. Esos pensamientos van a caer. ¿Sabes por qué? Porque tú logras identificar el propósito de Dios, no solamente cuando recuerdas que Dios tiene un plan contigo, sino cuando tú reconoces que cuando oyes la palabra de Dios, se forma un pensamiento, el pensamiento que es verdad. ¿Ok? ¿Qué pasa con ese pensamiento? Ese pensamiento llega a tu cerebro y se procesa en el cerebro, se procesa allí en lo que está en la mente, ¿cierto? Y se vuelve un pensamiento. ¿Qué sucede con ese pensamiento? Ese pensamiento llega al corazón. Y en ese corazón, cuando tú estás consintiendo el pensamiento que es verdad, cuando tú estás considerando la palabra del Señor que es verdad en el pensamiento y lo tienes en tu corazón, entonces lo formas o haces de él un sentimiento. Y cuando tú ya sabes cuál es el sentimiento, es decir, el sentimiento tuyo está alineado con el Señor, entonces, ¿sabes qué? Puedes confrontar tu conducta. Por eso tú necesitas colocarle límites y ponerle límites y no aceptar al pecador al lado, porque ¿sabes qué? Tú lo haces confrontar en su conducta, en lo que está sintiendo y en lo que está pensando. Y hay algo más, mi querido. Cuando usted y yo confrontamos la conducta del individuo o cuando confrontamos nuestra conducta, entonces se nos vuelve un comportamiento. Se nos vuelve el comportamiento. Entonces es lo que decía el pastor Darío de Octavio Paz, un ganador del premio Nobel, un mexicano ganador del premio Nobel, que él decía frente a la poesía, y el pastor Darío lo ajustó para poderlo enseñar a nivel ilustrativo en la palabra del Señor. Es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Entonces viene con pensamiento, sentimiento, comportamiento. ¿Cómo identificas tú el propósito de Dios? ¿Cómo identificas tú para qué viniste a este mundo? Cuando no haces lo que hace la costumbre, sino que más bien recuerdas que Dios tiene un plan para ti. Cuando tú realmente reconoces que oyes la palabra del Señor y lo haces pensamiento. Cuando hacer ese pensamiento tuyo, lo llevas a tu corazón y lo haces un sentimiento. Y cuando tú ese sentimiento que confluye con la palabra, que concuerda con la palabra del Señor, lo vuelves un comportamiento, mi querido. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues entonces, como ya tienes esto claro, pues puedes dedicarte al servicio. Puedes empezar a identificar cuáles son tus planes, tus talentos, tus habilidades y puedes servir. Puedes invertir bien el tiempo, porque cuando no sirve la persona, realmente no está sirviendo para nada.
Usted y yo como seres humanos tenemos un llamado en este mundo para servir. Y tú tienes un llamado. Tienes que identificar tus talentos y tus habilidades. ¿Qué más, mi querido? Bueno, pues cuando usted y yo tenemos claro el propósito de Dios y no nos desviamos, pues entonces caminamos en la verdad y permanecemos en la verdad. A algunos continuamente nos toca que nos estén pegando así para meternos continuamente en la verdad y necesitamos de la ayuda, nuestra ayuda idónea o de... Allá, aquí me están echando un empujón. Para eso sirve la ayuda idónea, no solamente para eso, ¿no? Pero usted y yo tenemos que tener claro que ese propósito de Dios, cuando no nos desviamos, cuando no nos dejamos engañar, empezamos a caminar en la verdad y permanecemos en la verdad. Y entonces no dejamos que cualquier cosa venga de afuera. No cualquier verdad, sino la verdad que es una sola. Mi esposa me llamaba a colación y me decía, hay una persona, un familiar cercano de mi esposa, o una persona que es familiar de un familiar de mi esposa, tiene un negocio en particular. Y ese negocio le permite tener un enorme cuarto frío. Pues entonces una persona en su ciudad, que es una persona que tiene un comercio enorme a nivel de cerdos, de animales de crianza, de esos de tipo Pietrán y todo lo demás, con esta situación de escasez, de que la gente no compraba alimentación, no compraba carne, pues entonces se dio la escasez de que nadie quería comprar carne de cerdo. Y entonces tenía un día un sacrificio de haber sacrificado 2.000 animales y pues unas partes las tenían ya vendidas y todo lo demás, pero nadie quería comprar la cabeza. Entonces lo llaman a él y le dicen, hey, tenemos 2.000 cabezas de cerdo, que tú sabes de qué calidad son. Entonces queremos saber si las puedes guardar porque las vamos a botar. Entonces mientras las botamos, nosotros pues necesitamos congelarlas y no tenemos espacio, porque tenemos espacios para la carne, para las presas delanteras y traseras. Entonces le dijo, no, si usted me da esas cabezas de animal para botarlas, no, yo te las recibo, pero si me permites que yo las regale. Y entonces, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre es una persona que tiene claro su servicio en cuanto a qué, en cuanto a sabe que tiene un cuarto frío que puede poner al servicio de otros cuando hay necesidad. Bueno, entonces, ¿qué hizo este hombre? Recibió las 2.000 cabezas de cerdo y le dijo a la gente de su localidad, pues identificó a la gente pobre de esa zona y le dijo, lleguen a mi casa y por medio de unos fichos voy a darle una cabeza de cerdo para que consuman ese alimento. Las orejitas del cerdo en un frío le vean, los cachetes del cerdito, sabroso, mejor dicho, no hablemos de comida. Pero sí tenemos que reflexionar en lo que Dios está haciendo hoy por ti, en quién eres realmente y qué es lo que quiere Dios contigo. Y eso tienes que sencillamente hacerlo. Entonces, si reflexionas en lo que Dios tiene para ti, en quién eres, pues entonces haz lo que debes hacer. Y esto no solamente para ti, es un calvetazo para mí. Porque cada vez cuando tengo un bajón o tengo una situación puntual, el Señor me pone a predicar y a enseñar acerca de estas cosas, porque sencillamente yo también soy un ser humano. Vamos a concluir. Pero quiero hacer una pregunta antes de que se me olvide. Cuando te despiertas en las mañanas, ¿qué es lo que te motiva a salir de la cama? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cómo piensas terminar tu día? Cuando te acuestas, ya vas a la cama otra vez y miras tu día y no hiciste esas cosas, ¿te frustras? Ok, dile, Señor, yo vine para este propósito, úsame, por favor. Concluyamos. Por favor, vayamos a Juan 6, si está mal. Quiero que pensemos en lo siguiente, mi querido. Claro que Jesús conocía el propósito del enemigo. Jesús tenía claro cuál era el propósito del enemigo: robar, matar y destruir. Ok. Pero también Jesús tenía claro cuál era su propósito. Era revelar la verdad. Por esa razón, se centró en lo que él debía hacer y a lo que había venido a hacer. Y no se detuvo en discusiones ni en ni enredarse en discusiones absurdas, sino que él avanzó. A pesar de que los fariseos, los saduceos y todos aquellos maestros de la ley se acercaban para asediarlo y hostigarlo, Jesús nunca detuvo su ministerio. Siempre avanzó y por eso incluso camino al Calvario se puso la cruz en sus hombros y avanzó. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre,
y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero, como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo crea en él y tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Hoy, Señor, confiamos que tu palabra que es verdad se hace nido en nosotros, se atesora en nuestro corazón, Señor. Y creemos hoy confiadamente, hoy, Señor Dios de los cielos, que siendo verdad tu palabra, Señor, que siendo realmente tu palabra como es, Señor, encontraremos nuestro propósito y saber para qué vinimos a este mundo. Ora allí, iglesia, por favor. Y tú que viniste hoy por primera vez, tú que no sabías para qué estás en este mundo, te invito a que reconozcas eso que decía allí Juan, que Jesús vino a este mundo para llevar tu vida a una eternidad y darte perdón de pecados aquí en la tierra y vivir plenamente. Entonces conmigo haz así esta oración. Señor Jesús, gracias porque hoy reconozco que al hacerte mi Señor y Salvador personal, tú, Dios, hoy me permites recibir perdón de pecado. Jesús, te hago mi Señor y Salvador y recibo el derecho de ser llamado Hijo de Dios, y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa. Hoy, Señor Jesús, confieso que mi pasado queda atrás y tengo una vida plena y una vida abundante en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra invitación, mis queridos, mañana 5 de la tarde, los chicos. Ahora, si tú eres una persona soltera, te invito para que también te vincules en Instagram. Mañana a las 5 de la tarde tenemos un invitado especial. Vamos a hacer una entrevista y lo hemos venido haciendo para que ustedes que son personas solteras, que son jóvenes, pues entonces se vinculen a esa entrevista y puedan conocer el propósito que tiene Dios para tu vida a través de otras personas. Lo puedas identificar. Luego, a las 6:30 de la tarde, mi esposa tiene reunión con el grupo de las mujeres, así de que si tú eres una mujer o tienes mujeres en tu casa o conoces mujeres cerca tuyo, pues entonces invítalas para que puedan entonces conocer el propósito y conocer la verdad acerca del llamado de Dios para sus vidas. Muy bien, y no me queda más que invitarles para el próximo sábado. Los chicos tienen reunión de Timoteos a las 5 de la tarde, están los muchachos reuniéndose y tienen una programación especial. Y el ayuno general es del primer sábado de cada mes. Empezamos muy en punto, 8:30, 9 de la mañana estamos arrancando el ayuno general. Conéctese por nuestro canal de YouTube a nivel nacional. Y nosotros hemos estado haciendo, y la invitación es que hagamos un ayuno. Empezamos un ayuno ayer, seguimos en ayuno hoy, mañana, hasta el viernes, y conectamos con el ayuno del próximo sábado. El domingo a las 9 en punto de la mañana estamos en transmisión, en directo. Recuerde que es una transmisión remota, porque estamos en un lugar distinto donde tú estás y queremos que nos hagas saber dónde te encuentras. Así que, por favor, manda tus mensajes allí, inscríbete por allí en donde nos digas, oye, soy una persona nueva, quiero saber de ustedes, quiero vincularme a su congregación, quiero conocer más. Entonces, por favor, háganos saber. Gracias, y sobre todo gracias por esperarnos hoy para que conocieras para qué viniste a este mundo. Chao, Dios te bendiga.